Yo quiero que vaya conmigo a la Escritura y lo mantenga en Primera de Reyes, capítulo 19. Gloria sea el nombre de Dios. Padre, aquí estoy delante de tu presencia. Quiero predicar tu palabra. Oh Dios, que tu Santo Espíritu pueda llevarme, oh Dios, al conocimiento de lo que tu pueblo necesita, Padre. Tú conoces, oh Dios, las necesidades de la familia, de los hermanos, de las hermanas, de los niños. Padre, tú sabes, Padre, lo que tu pueblo necesita. Te pido en el nombre de Jesús, tú puedas hablarle a tu pueblo, que puedas edificarlo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Decimos todos amén y amén. Yo quisiera hablar en esta tarde acerca del llamamiento al servicio. Es lo que estamos viendo los domingos. Y yo quisiera que tomar un ejemplo bíblico para poder motivarlo a usted a servir de la manera en que se debe de hacer. Muchas veces tenemos razones equivocadas para servir, pero Dios ha dejado su palabra para que nosotros podamos seguir orientándonos a través de su palabra, cuál es la manera exacta, qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está ensamblado, insertado en el cuerpo de Cristo para generar un trabajo. Dios tiene un propósito. No hay nadie, ninguna persona que pueda decir que ella no es nada en el reino. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene un trabajo que hacer en el cuerpo de Cristo. Tiene algo para funcionar. No está aquí de casualidad, ni haciendo única y exclusivamente un número. Cada uno de nosotros debe de tener eso en un contexto mental, espiritual. Usted está aquí por una razón. Dios lo llamó y en ese llamado usted tiene Dios, en el propósito de Dios, usted tiene responsabilidades. Y yo quiero que estemos en Primera de Reyes, capítulo 19. Quiero hablar sobre de un profeta, Eliseo. Y en los tiempos de que Elías estaba como profeta, uno de los profetas más grandes de la historia, uno de los profetas que Dios usó grande y poderosamente con milagros, prodigios, también estaba en Israel el rey más malo que había. Se necesitaban prodigios, milagros, ver el poder de Dios para poder contrarrestar la maldad que se había apoderado del pueblo de Israel. Siendo Dios, en Éxodo capítulo 20 podemos ver que el Señor dice que el Señor solo hay un Dios sobre Israel. Enseñanza tras enseñanza. No hay otro Dios más que Él. Mas sin embargo, el matrimonio de Acab con Jezabel produjo la idolatría sobre Israel. Pareciera que no, pero la mujer tiene influencia sobre el hombre. Pareciera que no, pero esto es cierto. La mujer influyó sobre el rey y la idolatría se vino a socavar a todo el pueblo de Israel. Por eso Samuel se levantó y empezó a hacer las escuelas de los profetas. Empezó a hacer compañías de profetas en el interior de Israel porque
era necesario. Estaban muchas personas cayendo en la idolatría. Pero todo ministerio de hombre tiene que terminar. Elías, un hombre quizás taciturno, huraño, le gustaba la soledad. Eliseo, una personalidad diferente, ayudaba en la política en Israel. Era más comunicativo con el pueblo. A pesar de que Elías hizo 8 milagros grandes, Eliseo hizo 16. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Es una bendición. Pero Eliseo siempre fue el complemento del trabajo de Elías. Así como era el complemento del trabajo que tenía que hacer Juan el Bautista en el ministerio de Jesús. Cada uno de nosotros debemos de entender esto. No hay nada en la Biblia que sea pura casualidad o leyenda o historia. Algo tiene que ver en la vida de la iglesia, y la iglesia tiene que entender esto. El ministerio de Elías era un ministerio grande, poderoso. Pero pasó un momento en que Dios había decidido poner un sucesor. Y yo sé que muchos han leído esta historia, y Elías viene más que todo de una alta depresión. Jezabel había prometido matarlo, degollarlo, y él había oído. Y había tenido un encuentro con el Señor en ese lugar. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Y él creía que solo él había quedado de todos los profetas. He huido porque esa mujer quiere matarme. Mas sin embargo, al final del capítulo se le enseña al Señor: me he provisto de 7,000 profetas que no han doblado su rodilla ante Baal, ni han besado a su... Tan equivocado que estaba Elías, y venía de esa depresión. Después de haber bajado fuego del cielo, después de haber orado y la lluvia llegó, después de eso le vino la depresión. Y en esos momentos estaba saliendo él cuando estaba Eliseo trabajando con una yunta de bueyes. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. Dice la escritura: partiendo de ahí, halló a Eliseo, hijo de Sabat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Elías andaba buscando su sucesor, y en ese momento pareciera de que Eliseo en ese momento estaba trabajando. No era cualquier persona que podía tener 12 yuntas de bueyes. Eran familias muy pudientes. Los padres o los dueños, los padres de Eliseo o él mismo, eran 12 yuntas. En ese tiempo era gente ganadera muy rica. Y pasando Elías por donde delante de él, dice que echó sobre él su manto. Hay mucho simbolismo en esto. Él estaba en la última yunta, y esto no es casualidad. Si saben ustedes lo que es una yunta de bueyes, 2 bueyes con un yugo y arando. Eliseo estaba en la última yunta,
porque si hubiera estado en la primera o en medio, hubiera tenido que pararse y haber estropeado el trabajo de los otros. Mas sin embargo, él estaba en la última cuando Elías pasó y lo arropó con su manto. Un simbolismo grande. El manto se habla acerca de la cobertura, de la autoridad que Dios da al profeta en medio de su ministerio, en una cobertura. Y es interesante porque ese manto, a pesar de que tenía un simbolismo grande, ese manto servía para que él se pudiera sentar. Ese manto servía también hasta de poder cargar cosas. Ese manto le servía a él para cubrirse del clima. El manto era algo muy apreciado en ese tiempo. El manto de ese tiempo podía ser algo que podía darse usted como prenda por el pago de algo. Era algo muy, muy, muy respetado en la cultura judía. Aparte de todo eso, el ministerio de Elías tenía que terminar y Eliseo tenía que continuar. Y de una u otra manera tenía que haber un simbolismo entre nosotros para ver cómo Dios puede dar cobertura a las demás personas que van a seguir en el ministerio. Esto no se termina cuando un hermano se va. Esto no se termina cuando un hermano se muere. Esto no termina cuando un hermano peca. Esto tiene que seguir adelante. Y Dios está levantando últimamente personas responsables que quieran seguir el ministerio de Jesús en la tierra. Cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de lo que Dios nos ha dado. Porque nos va a llamar a cuentas cuando nos va a preguntar por las cosas que nos ha dado. Es interesante en el siguiente versículo cuando Eliseo dice en el verso 20, cuando dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Unos comentaristas dicen que Eliseo ya sabía lo que era esto. Otros dicen que no. No importa. No es muy interesante si sepa o no sepa. Lo interesante es que Dios llamó a un hombre, o un hombre rico, un hombre que estaba ocupado en su trabajo, un hombre que tenía familia y que tenía que mantener la familia. Lo importante es que puede llamarte a ti en esta tarde. Lo importante es que tú tienes que tomar una decisión. O te quedas trabajando o sigues al maestro de Galilea. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Y yo no estoy diciendo en esta tarde que tú tienes que dejar el trabajo. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú tienes que tener una responsabilidad para seguir al Maestro, a Jesús, al Cristo glorioso. Y dice la Escritura que corriendo se fue en pos de él y le dijo, te ruego me dejes besar a mi madre y a mi padre y luego te seguiré. Ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Cualquiera diría que esta expresión de Elías fue como un no me importa, o haz lo que quieras. No, no es eso. Cuando le dice, ¿qué te he hecho yo? O sea, yo no te estoy poniendo ningún impedimento que lo hagas. Ve. Porque esa palabra que está ahí, una ve, y la coma, y vuelve, punto y coma, quiere decir, él está dando el permiso, ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Yo no te... Haz lo que tienes que hacer. Ese es uno de las respuestas más grandes que había en ese tiempo, la respuesta que le dio Elías a él. Elías sabía que cuando Dios llamaba y hacía cosas,
Dios no falla. Si Dios te ha llamado y tiene un propósito, Dios, en tu vida, tú lo vas a hacer, lo vas a desarrollar. No importa qué, no importa si no has estudiado, no importa si tienes dinero, no importa lo que sea. Dios te va a hacer que desarrolles lo que tú tienes. Él va a cumplir su propósito siempre. Aunque estés viejito, aunque te estés muriendo, Dios va a cumplir el propósito en su vida. Lo que sea, Dios lo va a hacer. Lo más probable es que Elías da permiso para la despedida de su familia. Y Eliseo había entendido la investidura, el arropamiento con el manto, muy usado hoy en día, pero es real, es la cobertura. Es el simbolismo de la autoridad que Dios da a los líderes, a los pastores, a los maestros. Dice la Escritura, y se volvió, verso 21, y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció su carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí hay tanta cosa de qué hablar. Ese hombre aceptó el llamado de Dios. Él dijo, yo voy a servir al Señor. Cuando llega y destaza esos toros o bueyes, yo no sé cómo le llamaban en ese tiempo, y hace el sacrificio, es un simbolismo, el sacrificio a Dios. Otra cosa, lo hace con la leña de la yunta, del arado, de su trabajo. ¿Por qué no agarró otra cosa y vendió sus cosas? No, hay un momento en que el hombre tiene que tomar una decisión entre servir a Dios o servir a lo que yo quiero servir, o servir lo que quiere servir la carne. Tenemos que tomar una decisión. Cuando vamos a servir a Dios, vamos a servir a Dios. Eliseo sabía que al hacer esto, él estaba divorciándose de la vida anterior. Él estaba diciéndole, no quiero regresar. Si Dios me llamó, Él me llamó con propósito y voy a seguir hasta el final. Hay muchos que se casan y dicen, y acepta usted, a ver hasta cuándo duro con esta mujer. ¿Qué pensamiento es ese? No, el llamado que Dios hace es de una sola vez y para siempre. Eliseo está demostrando que está dejando todo, que no va a regresar atrás, que esa vida ya no la quiere, que quiere estar en el camino del Señor. Y la comida que ofrece como despedida es un simbolismo de la prosperidad y de la alegría que tenía él en el llamado. Se alegró. La Biblia no dice, y yo quiero que tome nota, es muy interesante que Eliseo no había estado en la escuela de los profetas. Lo vamos a ver si queda tiempo. No tenía un estudio, más que era el siervo de Elías. Pero en el momento de esta transición, el momento en que Eliseo sucede a Elías, Eliseo no sabe casi nada. Muchas veces creemos nosotros, Dios te va a capacitar. Dios lo va a hacer. Dios te va a usar. Dios va a poner en ti la gracia para poderle hablar a tus compañeros de trabajo, a tu esposo, a tu esposa. Él te va a dar la gracia para poder ponerle a la palabra de Dios adornos de tal manera que llamen la atención de lo que tú estás diciendo. Después que hizo todo ese proceso, se levantó y fue tras Elías y le servía. Esa palabra, le servía,
no era como que era en ese momento un sucesor de Elías, no. O sea que cuando Elías, él podía hacer lo de Elías, no. Era un siervo, un ministro, un ayudador de Elías. Era el que le llevaba el agua para lavarse las manos. Era el que probablemente le hacía la comida. Era probablemente el mandadero que le decía, ve y dile a tal persona tal cosa. Ese era el proceso del servicio de Eliseo. No era fácil trabajar con los profetas. Los profetas como Elías, yo pienso que era un poco duro. Por esto, Santiago capítulo 5 y verso 17 dice la escritura, Elías era hombre sujeto ¿a qué? A pasiones. ¿Cuáles pasiones? ¿Semejantes a cuáles? A la nuestra. Te enojas. Elías se enojaba. Y muchas veces quizás hasta así es. Y estas cosas pueden llegar a herir a un siervo, pero Eliseo conocía a qué Dios lo había llamado. No lo llamó a profeta, lo llamó a siervo. Eliseo no sabía que era sucesor de Elías. Mas sin embargo, él se sujetó al servicio de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, dice la escritura, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¡Ja! Quizás el servir a Elías en un momento dado ya molestaba quizás a un siervo, quizás a mí me hubiera molestado y a usted también, pero había hecho un compromiso Eliseo. El verbo servir aquí que se emplea, ya lo dije, no servía en el lugar de Elías, sino que desempeñaba oficio de asistente principal del profeta. Ese es el mismo término que se usa en el siervo Josué con Moisés. Entendamos esto, lo necesario que es el servicio. Es necesario el servicio. Tenemos que servir. Y le decía a un pastor ayer, el que no sirve, no sirve. Yo creí que se iban a reír. A mí me dio risa cuando lo oí. El tiempo de Elías había terminado. Dios lo había establecido así. Y cuando Dios establece los tiempos, no hay quien los pueda mover. Dios ha establecido un tiempo para ti, hermano, hermana. Dios ha establecido un programa para cada uno de nosotros y tenemos que entrar en ese desarrollo. En Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1, este es el acontecimiento donde más predicadores, evangelistas, pastores, maestros han hablado acerca de este ministerio. Quizás usted ha escuchado este mensaje alrededor de su iglesia, alrededor en cualquier lado. No importa. Lo bueno es que todavía podemos sacar una edificación para el pueblo en este tiempo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, mire todo el proceso, en un torbellino, ¿a dónde? Al cielo. Elías venía con Eliseo de Gilgal.
el siervo había propuesto en su corazón no apartarse del profeta, de su Señor, de su Padre espiritual. Y mire lo que dice en verso 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas, son las escuelas y compañías que les había dicho al principio, que habían sido levantadas por Samuel, y estas estaban regadas en todo el interior de Israel. Le dijeron los profetas: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Él sabía que Elías iba a ser quitado, pero Eliseo no sabía cómo. Es como nosotros. Sabemos que un día vamos a partir, pero no sabemos cuándo. Así Eliseo, él sabía que Elías iba a ser quitado, pero no sabía cómo ni cuándo. El segundo paso fue en Jericó. Verso 4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron a Jericó, dice. Y el verso 5 dice: y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Respondió: sí, yo lo sé. Callad. Algo le tocaba en su corazón a Eliseo, que estaba a la expectativa de lo que le iba a pasar a su Señor. Algo tenía que pasar. Ya había pasado un buen tiempo, quizás 6, 7 años, y mucho había aprendido del profeta. Claro que sí. Y un acontecimiento como ese, él no se lo podía perder. Acontecimientos pasan en la vida de la iglesia y tú no te puedes perder esos acontecimientos. Es probable que Dios tiene algo preparado para ti. Y tienes que estar pegado a la iglesia, pegado para el desarrollo de lo que Dios va a hacer en tu vida. La cobertura que Dios te ha dado es a través de esta iglesia. Dios va a usar a los líderes, al siervo, al pastor de esta iglesia, para que tú puedas crecer. El servicio es muy, muy importante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la iniciativa? Hablábamos en esta tarde. Cuando lo hacemos por servicio al Señor, o lo hacemos por servir al hombre. Tenemos que servir al Señor en su totalidad. Siempre puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El tercer movimiento que Eliseo vio fue hacia el Jordán. Miremos, verso 6. Le volvió a decir Elías, le dijo: te ruego que te quedes acá, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y lo interesante
es que siempre hay testigos para eso. Siempre Dios pone testigos de lo que sucede en las transacciones, en los cambios que Dios hace. Dios hace cambios en su iglesia y siempre pone testigos. Mire lo que le pasa aquí a Eliseo. Verso 7, vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Habían testigos. Siempre Dios pone pruebas y pone testigos de las cosas. Nadie puede levantarse sin testigos y sin pruebas que Dios está trabajando con él. Verso 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, los cuales se apartaron a uno a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Era tan natural ver estos milagros que Eliseo, bueno, voy tras de él. Yo quizás me hubiera quedado a ver si no había lodo o algo. Pasó Elías, pasó él. Era tan natural esto. ¿Qué tal si nos vamos a un río nosotros y lo golpeamos y se abre? ¡Wow! Primero Facebook. YouTube. No había eso. Es lo más importante que debemos de entender esto, amados hermanos. Lo que Dios hace, lo hace con un gran propósito en nuestras vidas. Quizás tú no te has dado cuenta porque estás poco ciego, pero grandes milagros ha hecho Dios a través de tus oraciones y quizás ni lo sabes. Quizás has orado por personas y las personas se han sanado. Necesitamos entrar en ese mover de la fe para que podamos experimentar espiritualmente todo lo que Dios hace. No solo el abrir las aguas de un río, de un lago. Dios puede hacer grande y poderosamente cosas contigo. Yo siempre he dicho esto, que el milagro más grande que nosotros podemos hacer es que Dios nos use para que una persona venga al conocimiento de Cristo. Porque es una persona que pasa de muerte a vida. Es una persona, es el milagro más grande, la salvación que Dios da. Es bueno, los milagros, los prodigios son buenos, seguro, pero los milagros no salvan. No, son buenos. Y muchas personas se convencen, pero no se convierten. De eso tengo yo testimonio. Se abrió, dice la Escritura, se apartaron uno a otro lado las aguas. Elías, en ese momento que pasaron, se dio cuenta que Eliseo no lo iba a dejar. Nosotros tenemos que decirle al Señor, no te vamos a dejar. Hay un coro que dice, Jacob luchó con el ángel por una bendición. Dámela, Señor, con poder. Pero dice otra frase donde dice, yo vine por ella y sin ella no me voy. En ella no me voy, yo la vine. Esa es la condición en que debemos de estar nosotros. El milagro más grande
que puede haber en la vida de nosotros es lo que Jesús hace en cambio en nuestras vidas. Yo entiendo y estoy de acuerdo con los milagros. Yo he orado por personas y Dios ha trabajado en su amor, en su voluntad y en su poder, y se ha glorificado Él en esto. Pero el cambio que Dios hace en ti es un milagro grande, poderoso. El poder llamar a una persona y esa persona reconocer a Cristo como su Salvador es el milagro más grande que puede haber. Elías se dio cuenta que Eliseo no lo iba a dejar. Mire, después de que pasaron, lo agarró y le dijo: ven, Eliseo. Verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Mire la respuesta de Eliseo, como que si la había trabajado. Le digo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Vio la oportunidad y esto me llamó mucho, poderosamente la atención a mí. Yo sé que es algo que lo hemos visto, yo sé que es algo que hemos oído tantas predicaciones, pero yo dije, bueno, ¿de dónde saca Eliseo esto? ¿Por qué dice doble porción de mi espíritu? Pues Eliseo en realidad siempre fue un sirviente de él. ¿Y por qué una doble porción? Y me fui a investigar por qué Eliseo pidió esto. Y además dije, ¿y por qué se lo concedió el Señor? Me puse a pensar y me empecé a revisar la ley. Y en Deuteronomios capítulo 21 y verso 16 habla de la herencia en nuestros hijos. Mire lo que dice la Escritura, Deuteronomios capítulo 21 y verso 16. Una persona, voy a explicar algo antes de leerlo, una persona que tenía dos mujeres, una que era amada y otra aborrecida, pero la aborrecida tenía un primogénito, el primer hijo mío. Mire lo que dice: en el día que hicieres heredar a sus hijos los que tuvieres, no podrás dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada. O sea, a la mujer que tú amas más, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. O sea, la que dejaste, la que ya no la quieres, y aquella tiene el primogénito tuyo, no podías agarrar la primogenitura y dársela al primer hijo de la mujer que tú amabas. Mira lo que dice la Escritura: en el día que hicieres heredar a sus hijos lo que tuvieres, no podrás dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Verso 17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerás como primogénito, para darle ¿el qué? El doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. O sea, Eliseo no estaba errado, estaba pidiendo las cosas como serían. Pidió una doble porción. Y no había, dejó todo. No podía hacer nada. Es interesante ver estos puntos, amados hermanos. Muy, muy, muy interesante. Como Elías no estaba en Elías en conceder esto. ¿Solo a quién? ¿Quién? Solo Dios. Solo Dios. Acordémonos
que este es un trato espiritual y las cosas que no son espirituales, ningún profeta las puede conceder. Solo Dios. Es por eso que hay mucha equivocación hoy en día. Personas tras el hombre, dejando al glorioso Cristo de la gloria. Es el que hace los milagros. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. No lo es por tus ayunos ni por tu oración. Es el poder del Cristo de la gloria. Entendamos eso. Es el Cristo de la gloria, que Él nos dio promesa y lo cumple a través, pero es bajo su poder. Todo me es dado sobre el cielo y la tierra. Todo poder. Y todo lo que sucede, tenemos que llevarlo como regalo y sacrificio vivo a la cruz del Calvario y ver que ahí fue donde hubo libertad y fueron clavados los decretos que me condenaban a mí y Él me justificó en su sangre preciosa. Eso se le ha olvidado al hombre. No podemos quitar la mirada de la cruz del Calvario. Fue ahí, solo ahí. No hay ningún hombre. Es en Cristo, el Hijo de Dios, el amado, al que estamos esperando. Y fíjese en el verso 10. Elías pone la regla. Porque él no puede darle esa doble porción a Eliseo. Yo no te puedo dar. ¿Qué porción te puedo dar yo? Si yo soy igual a ti. Yo puedo orar por ti. Y sea Dios el que pueda bendecir tu vida. Y sea Dios el que haga resplandecer el rostro tuyo y la gracia y misericordia de Él sea sobre tu vida. Pero yo no puedo darte. Si Elías, este profeta grande, usado por Dios, pone la regla y dice, él pidió una doble porción, hablando de Eliseo. Pero no le dijo Elías, ok, te la doy. ¿Verdad que no? Ni el pastel. Él sabía que se metía a líos. Él no puede dar algo que no le compete a él. Verso 10 dice, él le dijo, cosa difícil has pedido. Y la regla que le pone, si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. ¡Ja! Le tiró la papa caliente al Señor. Lindo. Es que así es. La gloria va a ser para Él, no va a ser para Él. Respetamos. Dios usó mucho a este santo varón de él, Elías, el profeta Elías. Respetamos. En Israel ese hombre es respetado. Y yo respeto como, pero esto es lo que hizo y lo hizo bien. No podemos nosotros atribuirnos cosas que son del Cristo de la gloria. No podemos. Mas, sin embargo, Él le pone la regla, pero deja a Dios que decida. O sea, se quitó porque dice, bueno, mira, cosa difícil me has pedido, Eliseo. Pero si me vieres cuando me vaya, se te va a hacer hecho, si no, no. O sea, eso le pertenece al Señor. Si Dios no le hubiera querido dar esa bendición a Eliseo, no deja que Eliseo vea la ida de Elías hacia el cielo. Entendamos eso. El hombre tiene un nivel donde hasta ahí llega, la frontera, hasta ahí llega. Uno puede pedir, pero en el dar está en el Señor.
Jehová Dios de los ejércitos, Él es el que hace las cosas. Aleluya, a su nombre, gloria, aleluya. Así es. Cosas difíciles has pedido, Eliseo. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Elías pone las reglas. Elías reconoció que le pedía mucho y que no estaba dentro de su poder concedérselo. Pero le dijo que Dios le concedería ese honor. Solo se alcanzaba a ver a su padre espiritual subir al cielo. Verso 11. Yo quisiera que... No voy a poder terminar este mensaje. Voy a tener que terminarlo el próximo domingo. No es que ya nos vamos, tengo 10 minutos todavía. Pero lo que viene es fuerte. Dice la Escritura, y aconteció, dice, que yendo ellos y hablando, después de que hablaron ese diálogo cortamente, aquí dice, un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Hay muchas personas que hablan mucho de este evento, pero este evento tiene mucho que ver con la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada. Dios está dando señales del arrebatamiento de la iglesia. Eso es primordial para la iglesia hoy en día, que entienda que es posible si Dios se llevó a una persona vivo. En ese momento Elías fue llevado al cielo. Su cuerpo fue transformado, o no sé lo que pasó, pero lo que dice la Escritura es que se lo llevó al cielo. Está allá. Eso es lo que tipifica el arrebatamiento de la iglesia, que es posible porque si ese evento no hubiera pasado, solo tuviéramos el evento de Génesis en Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó, pero no hubo testigos. A Elías, Eliseo lo vio. Aleluya. Y esto es lo más grandioso, porque el mundo va a ver cuando Dios levante su iglesia. Vamos a ser transformados, dice la Escritura. Y Eliseo fue apartado del camino por ese carro de fuego con caballos de fuego que pasaron. En medio de los dos lo tiró para un lado y el otro al otro lado. Tenía que haber una separación, porque alguien tenía que irse y alguien tenía que complementar el ministerio que había empezado Elías. Era necesario que esto se viera de esta manera. Ese torbellino es muy peculiar en la Escritura. Siempre que se ve un torbellino, el Señor está en la presencia. La Escritura habla del poder sobrenatural que Dios tiene sobre la propia naturaleza. Y este carro donde fue llevado Elías, y el fuego de los caballos y el fuego que tipifica la purificación del Espíritu Santo en el carro, fue la purificación de Elías, pudo ser traspasado al cielo de esta manera. Pero esto, lo que más y más tenemos que ver nosotros, es que de esta manera va a ser llevada la iglesia al cielo.
Es el arrebatamiento de la iglesia en el Antiguo Testamento, representada, que se va a dar en el tiempo de la gracia, pero que el Antiguo Testamento nos da una luz de que es posible eso. Porque hay muchas personas que están en contra del arrebatamiento de la iglesia. Sigo en el verso 12. Viéndolo Eliseo, dice, clamaba y decía, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Siempre vamos a tener a una persona que nos dirija espiritualmente, y ese era el caso. Eliseo miraba a Elías como su padre espiritual. En ese momento le quitaban a esa persona. Era tanta la unión entre ellos que esa separación le dolió a Eliseo. Más adelante podemos ver que él tomó sus vestidos y los rompió. Ese era en señal del duelo que él sentía de la separación de Elías. Se había acostumbrado a servirlo. Es interesante ver cómo el Señor lleva todo este caso. Cuando dice ese que dice Padre mío, carro de Israel, representa las fuerzas espirituales invisibles con que representaba Elías. Elías era un arma poderosa para el pueblo de Israel, como lo fue más enseguida Eliseo. Eliseo se dormía el rey de Asiria, y el Espíritu de Dios le revelaba a Eliseo todo lo que iban a hacer ellos, los asirios. Por eso el rey de Asiria dice, mándenmelo a traer. Se dio cuenta que era Eliseo el que le soplaba el oído al rey de Israel. Por eso hay fuerzas espirituales invisibles. Y Elías era una fuerza espiritual, un arma poderosa para Israel. Era una persona que Dios le había dado tantos prodigios y milagros para estas cosas. Era más de valor las cosas que Elías hacía para el pueblo de Israel que los mismos armamentos que tenía Israel en ese tiempo. Ahora, en el verso, en Segunda de Reyes, en capítulo 6 y verso 8, encontramos, Segunda de Reyes 6:8, dice que el rey de Asiria tenía guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Esas fueron las declaraciones que hizo Eliseo sobre el rey de Asiria. Si usted lo lee con más cuidado en su casa, ya no tenemos tiempo de explicar eso. Léalo con cuidado y usted va a ver cómo Dios le revelaba a Eliseo estas cosas. Pero aparte de todo eso, Eliseo tenía que complementar el ministerio aún no acabado por Elías. Y tenía que darse un ejemplo de autoridad en ese tiempo. Teníamos que saber si en realidad el poder que tenía Elías lo tenía Eliseo, aunque él había pedido doble porción de su espíritu. Dios tenía que confirmar esto a través de un acto sobrenatural. El verso 13, estoy en Segunda de Reyes, capítulo 2. Alzó luego, dice, el manto de Elías que se le había caído. Dije al principio que el manto era más que toda la autoridad espiritual de ese tiempo, la cobertura que tenían los profetas.
Y dice que agarró el manto y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Oiga, verso 14, tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Israel? Cualquiera diría que esta expresión era una irreverencia, era un irrespeto hacia Dios, pero esa era la manera de reverenciar el nombre del Señor. Era de esa manera. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Es interesante que un hombre como Eliseo haya podido hacer esto. Y podemos aquí pasar 2 o 3 horas hablando de los 8 milagros que hizo Elías y los 16 milagros que hizo Eliseo, todos grandes y poderosos, pero ese no es el caso. El caso es el que el Cristo de la gloria, Jehová Dios de los ejércitos, permitió todo esto. Y la autoridad no es del profeta, sino que viene de Dios. Cada una de estas cosas tenemos que verlas nosotros. Tenemos la capacidad de poder hacer cosas, claro que sí. Marcos capítulo 16 habla: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, que sirve más hoy en día que cualquier otra cosa. Tenemos que entender que todo el prospecto que vemos y todas las cosas sobrenaturales que hicieron estos hombres no fue porque eran hombres buenos. No, fue porque el poder de Dios se manifestó en ellos. Eso es todo. La Escritura habla y dice que había muchos leprosos en el tiempo, pero a Naamán se le presentó y se le dio la oportunidad de ser sano. Y usted puede cuestionar: ¿y por qué? Porque a Dios le plació de esa manera. He escuchado personas así: es que yo creo que Dios no me puede usar porque yo pues todavía no soy. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Tenemos que orar. ¿Cómo vamos a ver los resultados de nuestras oraciones si no oramos? ¿Cómo vamos a ver los resultados? Tenemos que entrar en fe y poder despertar en esa área sobrenatural y poder ver las grandes cosas que Dios puede hacer a través de ti, de tus oraciones. Ahora, tenemos que entender algo, y vuelvo y lo repito y lo estaré repitiendo siempre. ¿Cuál es en realidad la intención de la petición tuya? ¿El qué? ¿Reconocimiento? ¿O el qué? ¿Tu confort? ¿O el qué? ¿Tu necesidad? Así no es. No es de esa manera. Tenemos que ver si esto es la voluntad de Dios y sobre eso trabajar. Y no lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Cristo de la gloria. Entiende eso. Dios está dispuesto siempre a hacer las cosas bajo su voluntad. Pero cuando tú te tomas el atrevimiento de darte el puesto sobre las cosas que Dios ha hecho en ti, hay un peligro. Tenemos que entender que para estas cosas siempre hay un propósito. Y el propósito de Dios, debemos de entender esto, siempre se va a cumplir. Y si tú no quieres cumplir, el don tuyo se lo va a dar a otro.
Pero que se cumple, se va a cumplir. Se cumple. Cada uno de nosotros debemos de entender esto. Eliseo llegó al frente del Jordán, tomó el manto y lo golpeó. Él sabía que ese Jordán se iba a abrir, porque lo que había visto y su expresión que había hecho, oh, Padre mío, que Rey de Israel, carros de fuego, de a caballo, todo eso lo que él dijo es gritándole a Elías y al Señor, lo vi. Y porque lo vi, viene la bendición. Sabía que Dios iba a bendecirlo con la doble bendición. Cuando golpeó el Jordán, estaba seguro que ese Jordán se iba a abrir, pero no por lo que él era, sino por lo que Dios había dicho. Aleluya. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos.